Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar. Para empezar, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 11, versículo 28. Vamos a entrar de entrada con la palabra. Hoy no tenemos historia, hoy no tenemos no, sí tenemos, pero vamos a ir con la palabra. Juan, capítulo 11, versículo 28. Amén. Cuando estén ahí me dicen amén. ¿Sí? Juan 11, versículo 28. Juan 11, versículo 28. Amén. Se las voy a leer en la traducción Reina Valera. Dice la palabra: y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde los pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Amén. Qué interesante este pasaje, esta historia, ¿no? Este pasaje bíblico. Y yo creo que para mí, desde mi punto de vista, desde mi concepto, yo creo que este pasaje bíblico nos muestra al Jesús más humano que podemos encontrar, con respecto a sus afectos, con respecto a sus amigos, ¿sí? A sus emociones, porque también lo encontramos a Jesús llorando gotas de sangre en el huerto de Getsemaní, pero ese era otro tipo de momento, ¿sí? De que él sabía lo que se venía, pero aquí Jesús lloraba al amigo, lloraba al que él amaba en su humanidad. Entonces yo digo, aquí es donde encontramos al Jesús más, yo creo que más humano que yo puedo ver. Sí, y lo encontramos aquí. En otra traducción dice que Jesús se enojó. En vez de decirle se conmovió, dice que Jesús se enojó. O sea que Jesús, él sabía que podía sanarlo, pero debía no hacer lo que sus emociones le decían, sino que la decisión que tenía que hacer era lo que Dios había planeado. O sea, en ese momento, en otra traducción dice que Jesús se enojó al ver que su amigo había muerto. Y yo creo que Jesús en ese momento sabía que él tenía el poder para haberlo sanado. Pero más allá de eso, más allá de sus emociones, él sabía que había un propósito mayor de parte de Dios. Y por eso dijo, bueno, humanamente expresó su tristeza, su dolor, pero él sabía que había algo mayor.
Pero acá nos encontramos con algo muy particular. Y es que aparte de todos los sentimientos que él podía tener en ese momento, había gente que cuestionaba la decisión de Jesús, ¿sí? De que había llegado tarde, de no llegar a tiempo. Y María era una de las que le dice: Señor, si hubieses llegado a tiempo, si hubieses llegado antes, mi hermano no estaría muerto. ¿Y sabe quién es María? Esta María que está hablando es la misma María que cuando recibieron a Jesús y Marta andaba haciendo todas las cosas y Marta se quejó y le dijo: Señor, mi hermana no me ayuda. Y Jesús le dijo: María ha elegido la mejor parte. Y María se había quedado a los pies de Jesús a escucharlo. Esa misma María que había dicho Jesús que ella había escogido lo mejor y que nadie le iba a arrebatar, era la que ahora venía y cuestionaba a Jesús y le decía: ¿por qué no llegaste antes? Era esa María la que le cuestionaba y le decía: mira, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no estaría ahí. Pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Es posible esto? ¿Cómo es posible que esto sucediera? Y no solamente María, porque estaban los otros judíos que también dijeron: bueno, si este le devolvió la vista al ciego, ¿no podía sanar a Lázaro y evitar que muriera? Todos habían cuestionado lo que Jesús había hecho. Te voy a hablar de algo muy particular en este día. Y realmente yo le pido al Señor en este momento que abra el entendimiento y abra el espíritu para que ustedes puedan entender lo que Dios me pidió hoy que hablar. ¿Sí? Debemos aprender a estar en la dimensión correcta espiritual, en la dimensión espiritual correcta de Dios. Y ese es el tema de hoy, la dimensión espiritual correcta de Dios. Y ustedes me van a preguntar: ¿cómo así? Sí, Señor. En este caso Jesús estaba en una dimensión y la mayoría estaba en otra. Jesús sabía y conocía plenamente el poder que reposaba en él. Jesús conocía el poder que reposaba en él. Y algunos, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, ¿sí?, estaban diciendo que no. O sea, aunque sabían, ¿no? Pero, ¿saben por qué? Para explicar esto quiero acudir a otra historia. ¿Ustedes saben por qué los hermanos de José lo traicionaron? Lo vendieron como esclavo. Dijeron que él se había muerto. ¿Ustedes saben por qué? Porque José estaba en otra dimensión espiritual al de sus hermanos. José tenía sueños, tenía visiones. Dios le hablaba en un nivel espiritual, en una dimensión espiritual que nadie más podía entender. Y por eso, y eso despertó, y eso desató la envidia de sus hermanos. Eso desató la molestia de los otros. Porque José estaba hablando algo que ellos: este se creyó, este se cree la gran cosa. Pero lo que pasa es que ellos no estaban en la misma dimensión espiritual que José. Y como no estaban en la misma dimensión espiritual de José, ¿qué pasó? Empezó a levantarse esto, ¿sí? ¿Por qué ustedes creen en el libro de los Hechos, cuando nos habla que al principio Pablo perseguía a los cristianos? El apóstol Pablo, cuando era Saulo, perseguía a los cristianos. Iba, los agarraba, los metía presos, los mandaba a matar. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Pablo estaba en eso también? Pablo era un hombre que creía en Dios. Pablo era un hombre celoso de Dios, de la palabra de Dios. Pero ¿qué hacía que él persiguiera a esos que se atrevían a hablar algo distinto a lo que él conocía? Era porque había gente que estaba en una dimensión espiritual distinta a la de él. Pablo no entendía, no podía comprender
Porque mientras él estaba parado mirando cómo apedreaban a Esteban, Esteban decía: yo veo la gloria de Dios. Esteban decía: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Mientras que lo estaban apedreando, mientras que lo estaban matando, Esteban decía esto, y Pablo no comprendía esto. Es más, a Pablo le molestaba, le enojaba. Y entonces él entraba en eso y quería perseguirlos. ¿Pero por qué? Porque Pablo no estaba en la misma dimensión espiritual, no hablaba el mismo lenguaje espiritual que estaban hablando los que habían conocido al Señor. Y eso estaba sucediendo. Por eso debemos aprender a estar en esa dimensión correcta. ¿Sí? Miren, los que no caminan en tu misma dimensión espiritual no van a entender tu asignación. Repitan conmigo: los que no caminan en tu misma dimensión espiritual no van a entender tu asignación. Los que no caminan en tu misma dimensión no van a comprender cuál es tu propósito. ¿Sí? Porque mientras algunos cuestionan, como veíamos a Jesús, ¿por qué no llegó antes? O que no hizo un milagro como lo hizo con otros. ¿Sí? Porque le estaban cuestionando eso a Jesús. María comprendía, María sabía que Jesús podía haber sanado a su hermano. María sabía eso. Y de hecho, el resto de los judíos que la acompañaban sabían también esto. Conocían que Jesús podía haberlo sanado. ¿Sí? Pero como no estaban en la dimensión correcta, no entendían que los planes de Dios eran mayor y que Dios tiene un mayor poder. Ellos solo pensaban que Jesús solo podía llegar hasta sanarlo y nada más. En ningún momento ellos pensaron en que Jesús tenía el poder para resucitar a Lázaro. Porque ellos dijeron: no, ese solo puede hasta sanar, hasta ahí llega. De ahí para allá es imposible. Pero lo que ellos no comprendían es que había un poder mayor en Jesús. Porque ellos no comprendían que el que reposaba ahí era la divinidad completa de Dios. ¿Sí? Porque ellos dijeron: ya murió, ya no lo sanó, ya no hay nada que hacer. Listo, se terminó el sueño, no resultó, lo intentamos pero no se pudo, no fue la voluntad de Dios, se acabó, esto es todo lo que Dios podía hacer conmigo. Si podía hacer más, no lo hizo. Pensamos que Dios no puede hacer nada más por nosotros. Porque nosotros mismos a veces estamos en una dimensión incorrecta. Porque queremos limitar el poder de Dios. Sí, yo sé que si yo oro por mi sanidad, Dios me va a sanar. Pero bueno, no lo ha hecho. Estás limitando. Yo sé que Dios me puede dar un mejor trabajo. Pero bueno, esto es lo que hay. ¿Estás limitando el poder de Dios? Sí, bueno, esa es la voluntad de Dios para mí, que yo sufra. Estamos limitando el poder de Dios y queremos limitarlo. Nosotros mismos somos como los demás, pero porque Dios no hizo tal cosa, tal otra, creemos que eso es todo lo que Dios puede hacer.
Pero nos olvidamos de algo, que Dios es omnipotente. Y cuando digo omnipotente es que Dios tiene todo el poder. ¿Sí? Por eso hay gente que cuando Dios te lleva a otro nivel espiritual, cuando Dios te lleva te empieza a llevar a otra dimensión espiritual, cuando te da directrices concretas, hay gente que no va a entender. Y hay gente que te van a cuestionar. Y inclusive esa misma gente que es tu amigo, que es tu familia, le va a pasar como a José, se van a volver tus enemigos. Se van a burlar de ti. Pero, ¿saben? Es simplemente porque no comprenden. No estás en la misma dimensión espiritual que tú estás. Amén. Pero si estamos en la dimensión correcta, si estamos en la dimensión espiritual correcta, nosotros entenderíamos lo que Jesús le dijo unos versículos antes de lo que leímos recién. Ahí mismo, en Juan 11, en el versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La Biblia nos dice: María, Marta, no eran cualquiera. No eran cualquier persona. Eran personas que amaban mucho. ¿Sí? Y Jesús mismo dice, la palabra nos dice que María astutamente le dice: Lázaro, al que tú tanto amas, está enfermo. O sea, María dijo: yo sé que Él es Jesús, Él puede venir y hacer un milagro. Entonces le dijo: ¿cómo? Yo sé que Jesús lo ama. Y Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. ¿Pero qué hace Jesús? ¿Sale corriendo? No. La palabra dice 2 días más. Pero la palabra dice algo muy especial. Porque dice que Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. ¿Sabes? Cuando estás en la dimensión espiritual correcta, vas a entender que muchas circunstancias que parecen difíciles son necesarias para que la gloria de Dios se manifieste. Te voy a volver a repetir, ¿sí? Circunstancias que parecen difíciles son necesarias para que la gloria de Dios sea manifestada. O sea, lo que quiero decirte es que esta situación que hoy vives no es para que tú desfallezcas, ¿sí? Que esta situación que hoy vives no es para que te rindas. Que esta situación que hoy tú estás pasando es para que veas la gloria de Dios en tu vida y sepas que tienes un Dios real, porque quizás caminaste en una dimensión incorrecta hasta ahora, ¿sí? Donde sabes que tienes un Dios, pero lo que va a pasar de aquí en adelante es que vas a decir como Job: de oído te había oído, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Tú ya no vas a decir, es que a mí me contaron un testimonio, es que a mí me contaron algo que hizo Dios, sino que tú vas a decir, yo ahora veo lo que Dios hace en mi vida, yo ahora veo lo que Dios hace en mi familia, yo ahora veo lo que Dios hace en mis finanzas, yo ahora veo lo que Dios hace en mi ministerio. Amén. De aquí en adelante vas a conocer que tu Dios es real. Porque el poder de su gloria se va a manifestar en medio de este tiempo de dificultad, de oscuridad, de opresión, el que estés viviendo. La gloria de Dios se va a manifestar. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero para caminar en la dimensión espiritual correcta, debes estar incorrectamente en la realidad presente. Te lo voy a repetir. Para caminar en la dimensión espiritual correcta, debes estar incorrectamente en la realidad presente. Me va a decir, ¿qué dice trabalengua, pastor? Explíqueme cómo es eso. ¿Cómo es esa vaina? ¿Con qué se come eso? ¿Cierto? Te voy a explicar esto racionalmente. Racionalmente nosotros somos correctos porque creemos en las cosas naturales, ¿sí? Yo sé que calmo mi sed con esta agua porque la estoy ingiriendo, ¿sí? Y porque yo siento que el agua entra en mi cuerpo y yo siento que me calma. Entonces yo creo en algo que yo estoy viendo físicamente, ¿sí? Y siento eso. Pero eso es lo real, lo que vemos, lo que está pasando. Pero en la dimensión espiritual, Dios te lleva a creer en algo que en la realidad no es tan correcto. Jesús le dice a la samaritana, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le dirías, dame de beber. Y el agua que yo te voy a dar, nunca más volverás a tener sed. Uno diría, ¿cómo así? Naturalmente hablando, humanamente hablando, es imposible que yo no vuelva a tener sed. Eso es algo imposible. No se puede porque voy a tener sed. Pero Dios estaba hablando de algo distinto. Para caminar en la dimensión correcta, en la dimensión espiritual correcta, debes estar dispuesto a creer más allá de lo natural, ¿sí? Más allá de lo que realmente vemos. Para caminar en la dimensión espiritual correcta, debes caminar por caminos, no debes caminar por caminos naturales, o debes caminar por caminos que no todos están dispuestos a pasar. Debes caminar por caminos que no todo el mundo está dispuesto a pasar. Yo le soy sincero, yo era alguien muy racional, demasiado racional. A mí me costaba creer cuando Dios me decía que iba a hacer algo conmigo o en mi vida, porque si me parecía ilógico, eso es ilógico, eso no puede ser, ¿sí? Yo era alguien que constantemente pensaba solamente en lo racional. Decía, esto Dios no lo puede hacer, ¿sí? Los que estuvieron el fin de semana pasado conocieron al pastor Wilmer. Y siempre nosotros nos reíamos porque él es alguien de mucha fe, siempre tuvo fe. Es un hombre que yo digo que Dios tiene el don de fe en él. Porque era alguien que si Dios no decía, hagan esto, y no teníamos recursos, no teníamos la manera, él le agarraba y dice, vamos a hacerlo. Pero no, vamos a hacerlo. Y Dios lo respaldaba. Y yo me quedaba así, yo decía, y yo me sorprendía, y yo decía, ¿cómo se hace eso? Porque yo decía, ¿cómo se hace eso? Y eso me retaba a creer en las locuras que Dios me decía.
a yo creer, ¿sí?, que para caminar en lo espiritual yo tenía que dejar de ser alguien racional, ¿sí? Para caminar en lo espiritual yo tenía que dejar de pensar que solamente hay una forma de hacer las cosas. Yo tenía que creer. Yo tenía que animarme a rutas que quizás otro no se va a animar. Miren, volviendo a la historia de Lázaro, en el versículo 38, dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenle y déjenle ir. Para que veas la gloria de Dios, debes creer en aquello que parece imposible. Por eso es que si tú quieres aumentar tu fe, no puedes andar con personas que solo creen en dimensiones naturales. Si tú quieres que tu fe crezca, debes andar con personas de fe, con personas que se animen a creerle a Dios en esas locuras. Porque si tú andas con personas que no son de fe, seguramente en algún momento ellos te van a contagiar eso y te vas a desanimar. Por eso es que si tú quieres caminar en la dimensión espiritual correcta, ¿sí?, tienes que entender que muchos no van a entender tu lenguaje. Vaya y dígale a alguien: es que Dios me dijo, Dios me habló. Dígale a alguien de la calle, se lo va a mirar con cara de: Dios te habló a vos. No va a entender. Vaya usted, dígale inclusive a alguien que diga ser cristiano. Cuando usted le dice: no, es que Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me habló de esto, Dios, y no le van a creer. ¿Por qué? Porque no están en la dimensión espiritual correcta. No están en donde usted está. Por eso usted no se desgaste hablando con personas que no ven lo mismo que usted ve. No se desgaste hablando con personas que no creen en lo que Dios le dijo a usted. No se desgaste hablando con personas que no están en la misma visión, que no están en la misma dimensión espiritual, que no le habla el mismo lenguaje, porque no lo van a entender. Pero si usted habla con alguien que está en esa misma dimensión, ¿sabe qué va a pasar? Lo van a animar. Le van a decir: hágale, camine. Si Dios le dijo que va a hacer, Él lo va a hacer. No se desanime. No piensen que no va a pasar. Lo van a animar. Porque Jesús dice que Él dijo eso para los que estaban ahí creyeran. Porque ellos eran los incrédulos, no Jesús. Jesús estaba seguro de que Dios ya lo había escuchado. Él estaba segurísimo de eso. Él dijo todo esto ¿para qué? Para que los que estaban ahí pudieran creer. Así que, para concluir,
Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a ir concluyendo. Debes entender lo siguiente. Caminar en la dimensión espiritual correcta va a demandar muchas veces que seas criticado. Te van a criticar por seguir lo que Dios te dijo. Caminar en la dimensión espiritual correcta inclusive va a hacer que te duela creer en lo que Dios te dijo. Jesús le dolió la muerte de su amigo, pero él sabía que Dios tenía un plan mayor. ¿Sí? Caminar en la dimensión espiritual correcta muchas veces inclusive va a hacer que pierdas amistades, va a hacer que familias no te hablen. Caminar en la dimensión espiritual correcta te va a llevar a caminar en una forma diferente a lo natural. Pero cuando estás en la dimensión espiritual correcta, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Amén.